Bueno, bienvenidos, iba a decir una semana más, pero bueno, una quincena más a CPS con pocas soluciones. Hoy estoy yo de presentador improvisado porque nuestro compi Gabriel está aquí con problemas técnicos. Está presente de voz, pero no de imagen. Y nada, aquí estamos, ya sabéis, con pocas soluciones, el podcast donde miramos situaciones y temas de actualidad con una mirada crítica y una mirada de resolución de problemas complejos, con ánimo de ver un poquito más allá de lo normal. Y nada, bienvenido Guillermo y Eso, bienvenido Gabriel. eso es, Gabriel, al que no le vemos. Que hay Muy una buenas. curiosidad de este podcast, es que yo creo que no nos hemos visto nunca en persona, ¿no? O sea, Cierto. la verdad es que es verdad. El No, en día que nos persona vemos en no. persona, igual alguno medimos 2,10 o 1,45. O sea, Puede ser. la verdad es que es sorprendente, es que Sí, no no nos hemos visto en sopesamos. 3 dimensiones todavía. No nos hemos visto nunca. Pero en fin. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a abrir un melón que probablemente no podamos cerrar en un episodio ni en varios, que es la soledad. Y es que le hemos dado muchas vueltas fuera de directo. Hemos estado hablando de este tema, a ver si es un problema o no. ¿Es un problema para quién? ¿Para toda la sociedad? ¿Es un problema personal? Quizás, pues eso, yo igual personalmente soy una persona que, pues, trabajo en presencial, tengo la casa llena de gente, vamos, en general no tengo problemas de que me falte sociabilidad, por lo cual igual no soy la persona más indicada para determinar cuál es el problema de la soledad, así que, pues, bueno, de entrada lo planteo desde el profundo desconocimiento. Pero sí que es cierto que, pues bueno, hay hechos que yo creo que nos dan ciertas pistas. Por ejemplo, en Reino Unido y en Japón, pues mirando cosas para este podcast, me entero que existe un ministerio de la soledad, desde 2018, por lo cual al parecer es un gran problema, al menos para esos países. Y yo creo que sí que puede ser un problema en general. Ya hablamos más en tema macro. ¿Por qué es un problema para la sociedad? Lo primero, por el colapso demográfico, ¿no? Claro, y pensaréis, pues cada vez hay más gente en el mundo. O sea, yo cuando era pequeño creo que eran 6.000 millones de personas. Ahora en breve estaremos ya cerca de los 10.000 millones de personas, pues porque es un problema, ¿no? El tema del colapso demográfico. Sí que es cierto que la curva está mucho más desacelerada, ya no se crece a estos niveles. Por ahí he leído que se habla que sobre mitad de siglo empezará incluso a decrecer, pero el problema es la famosa pirámide poblacional, ¿no? O sea, que cada vez hay gente más mayor, cada vez hay menos gente joven, bueno, y al menos a día de hoy la fuerza laboral, digamos que la tienen las personas jóvenes, ¿no? Las personas jóvenes son las que de alguna manera mantienen esa economía funcionando y esa generación de esa riqueza para que, entre otras cosas, las personas más mayores puedan seguir viviendo, pues eso, a cierto nivel muchos años. Otro problema, que también lo hablamos fuera del podcast, es la radicalización de ideas. Una cosa que a mí no se me había ocurrido, me lo planteó Gabriel, y es cierto, es que la realidad es que cuanto menos estás expuesto a las ideas de los demás, es mucho más fácil manipularte. Y además, pues eso, es posible que cuando estás más aislado, pues el tener una identidad, el tener un grupo, pues sea algo mucho más atractivo y, pues eso, es alguien que te venda ese falso hermanamiento y esa especie de nueva identidad, que realmente es un disfraz probablemente de ideas extremistas, pues bueno, pues es posible que seas un blanco fácil, ¿no? Y luego, también podría ser un problema para la economía. Eh, de entrada, al parecer, estamos hablando de estadísticas, el absentismo laboral, las personas, digamos, con mayores niveles de soledad presentan mayor absentismo laboral, principalmente provocado por la depresión y la ansiedad. Luego hablaremos de lo que son las consecuencias estrictamente personales. Y luego el tema del teletrabajo, que mucha gente damos vueltas si está bien, está mal el teletrabajo. Sí que es cierto que hay un tema, no sabemos realmente si a nivel macro la influencia será muy grande, pero parece que lo que se pierde es la serendipia, ¿no? Que es ese momento mágico en el que cuando estás trabajando en presencial tienes momentos en la máquina de café, tienes en los pasillos,
cuando estás sentado al lado de tus compañeros, hablando de cualquier cosa, antes, después de las reuniones, cuando sales a tomar unas cañas. Es cuando, de alguna manera, gente de diferentes áreas, pues hablando encuentran los famosos, esos espacios liminales de los que hemos hablado en los anteriores capítulos, donde sucede la innovación, ¿no? Y para que suceda eso, pues realmente el hablar gente de perfiles diferentes de manera relajada sobre temas de la empresa, pues parece ser que tiene bastante influencia en el mundo de la innovación, etcétera. Pero es un melón muy grande. Por lo cual, primero nos vamos a centrar en la soledad como problema personal. Y lo que vemos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la soledad personalmente? Bueno, pues hemos visto que, hemos hablado antes, bueno, depresión, ansiedad, realmente al parecer aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de sufrir demencia. Parece ser que hay la tasa de suicidios entre gente, pues eso, expuesta a la soledad, pues es muchísimo más alta cuando tienes ese aislamiento social. ¿Y por qué pasa esto, no? Pues bueno, pues personalmente es algo que he tenido que enterarme porque realmente no llegaba a entender bien por qué pasa esto y perdonadme todos los científicos que me estáis escuchando, que sepas realmente sobre esto y no cuñadeando como lo hago yo. Pero al parecer, bueno, sí que queda claro que la soledad es la discrepancia entre la vida social que queremos tener y la que tenemos. Eso partimos de ahí. Pero ¿por qué se produce esta discrepancia? Pues hay múltiples razones. Puede ser razones sociales, pues bueno, pues está mejor visto igual tener pareja que no tenerla, o salir a la calle y tener amigos que no tenerlas, etcétera. Pero parece que hay una causa profunda biológica. Al parecer, pues bueno, pues en el pasado, imaginaos, los hombres de las cavernas tenían más probabilidades de sobrevivir cuando vivían en manada. ¿Por qué? Pues que si te ataca un león y estás en manada, tienes más posibilidades de acabar con el león o que se coma otro. O sea, el asunto es que, digamos que las posibilidades de supervivencia son más grandes, incluso la posibilidad de encontrar comida, pues eso, el defenderse unos a otros contra otras tribus, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaba? Que eh, las personas, digamos, esas personas que vivían en sociedad, no era casualidad que vivieran en sociedad, ¿no? Digamos que sus cuerpos biológicamente estaban preparados para que vivieran en sociedad. De alguna manera, cuando esas personas estaban en sociedad, su cuerpo lanzaba una serie de hormonas, como son la oxitocina, la dopamina o las endorfinas, cuando ya el nivel de placer es altísimo. Y sin embargo, cuando estaban solos, estaba el cuerpo, digamos que libera otras hormonas como el cortisol, que lo que te hace es generar ansiedad. Eso es perfecto para los que viven en sociedad. ¿Por qué? Porque porque en sociedad lo que recibes es principalmente placer, y cuando estás solo lo que recibes es ese cortisol, esa ansiedad que hace que si estás durmiendo solo, pues estás vigilante por si aparece el león, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? Que esas personas son las que han sobrevivido y más o menos casi todos somos herederos de ese tipo de mutación que, digamos, la parte de la evolución que triunfó. Los que tenían placer por estar solos, pues bueno, quedará alguno, pero en principio, digamos que la mayor parte de los humanos no somos así. Por otro lado, digo, joder, vivimos en una sociedad hiperconectada. O sea, porque esto podía tener sentido yo que en 1910, pero ahora que tenemos, joder, las famosas redes sociales, ¿no? Que estamos continuamente conectados, hablando pues, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, pues deberíamos tener cubiertas, ¿no? Las necesidades. Pues al parecer es que es diferente, digamos que el cuerpo libera diferentes hormonas cuando esa relación social es física o de alguna manera es online, virtual, etc. En esa relación social física principalmente el cuerpo libera dos hormonas, que es la dopamina, que lo que te hace es generar placer, y luego la oxitocina, que genera una especie de calma, seguridad, tranquilidad, etc. Y al parecer esa mezcla entre esa dopamina y esa oxitocina te genera esa sensación de saciedad, de tiempo bien empleado, estoy aprovechando la vida, ¿no? Esa sensación de completitud, etcétera.
Sin embargo, con la relación social digital, la oxitocina no sucede. Al parecer, la oxitocina principalmente sucede con el tacto de la piel, estando cerca de otras personas. Y cuando no sucede eso, realmente no libera el cuerpo oxitocina. Sin embargo, sí que libera dopamina y esa dopamina te genera placer, pero no te sacia. ¿Y qué te pide? Pues más placer, más dopamina y más, hasta que te conviertes en un yonki. O sea, realmente tienes esa adicción a la dopamina, pero sin embargo, no terminas de estar saciado, no terminas de estar pleno. Es como la comida basura, que realmente quieres más, quieres más, quieres más, y como realmente no te está alimentando, el cuerpo te pide más y más y más, y así eternamente, ¿no? Pues más o menos con la dopamina pasa eso, que terminas adicto y ese placer es de muy corta duración y para liberar los huecos necesitas ir llenándolo con esa dopamina. Y luego, pues bueno, pues tenemos el tema, otras cosas negativas de las redes sociales, más allá de las puramente biológicas, puede ser pues esa comparación, ¿no? Que miras Instagram y las vidas todos son guapísimos, están fortísimos, se despiertan a las 5 de la mañana, rezan a Buda, se leen 6 libros, se duchan mirando al lago. Pues bueno, pues esa comparación social, esa ansiedad de tratar de tener una vida como los demás, pues tampoco es bueno. Y con todo esto hay un tema que a mí personalmente me preocupaba, que le hemos dado muchas vueltas porque no sabemos si realmente es un problema o no. Sí que podemos llegar a la conclusión de que la soledad es un problema o no, pero hay una cosa que no sabemos si realmente es una solución, que es la economía de la sociedad. O sea, en esta situación que estamos ahora mismo, pues van apareciendo una serie de tendencias, una serie de aplicaciones móviles incluso, soluciones digitales, etcétera, que tratan de eliminar esa sociedad, esa soledad, que es un problema para muchas personas. Hablamos de aplicaciones para ligar como Tinder, por ejemplo, aplicaciones para buscar amigos, grupos de amigos, aplicaciones para juntar a personas de intereses comunes, como puede ser el caso de Meetup. Luego tenemos esa parte de generación de parejas virtuales, una cosa que es bastante reciente, los AI Pals, pues eso, una inteligencia artificial que puede hacer como de tu novio, de tu novia, etcétera. No sé si habéis visto la película Her, pero va exactamente de eso. No. Y la película Her es una película muy recomendable, por cierto, en este sentido. Va sobre eso, es una inteligencia artificial y que en principio es un modo esclavo, como sucede ahora. Tú estás con ChatGPT, hazme un no sé qué, búscame no sé cuántos. Pero sin embargo, pues tiene mucha interacción y el protagonista pues se enamora, ¿no? de esa persona y tiene una relación incluso con esa persona. Bueno, pues esa es otra de las posibilidades, los AI Pals que existen ahora. Hay aplicaciones como que era Character AI, pero eso es, digamos, más en modo conversación. Pero bueno, el propio Grok, no sé si lo has probado, el Grok de Elon Musk, pues bueno, tiene una serie de personalidades que pueden ser algo parecido a eso, ¿no? Y luego ya, en el mundo más puramente físico, está el coworking, para que no, pues digamos, frente a lo que sería el teletrabajo, el co-living, para que no vivas solo, por varias razones, porque no estás solo o porque no te puedes pagar una casa tú solo, etcétera. Por lo cual, nos preguntamos, ¿la economía de la sociedad realmente es una solución a este problema o no? Que yo no lo tengo claro. Sí que empiezo a tener claro, y pensando simplemente en el tema biológico, estos AI Pals, pues estamos en lo mismo, ¿no? Dopamina y dopamina y encima, pues probablemente te hagan un montón la pelota y vivas fuera de la realidad. Lo mismo que, pues bueno, en reuniones online, tipo Meetup, etcétera, pues está claro que parece que falta algo. Pero, por ejemplo, Tinder, ¿no? Tinder sí que es cierto que sucede en el mundo virtual esa fase previa, pero luego se consuma en el mundo físico, por lo cual realmente yo creo que puede ser una solución. No sé, ya previamente, antes de entrar en esto, no sé qué pensáis los demás de este tema. Pues, a ver, yo antes de entrar en la economía de la soledad en sí misma, yo reflexionando un poquito sobre la soledad como problema, volviendo un pasito atrás. A ver, lo primero que creo que tenemos que entender como base es que la soledad es percibida. O sea, el problema de soledad es absolutamente subjetivo e individual. Una persona puede estar
sola completamente en la vida y sentirse perfectamente en paz, es verdad que es raro, ¿vale? Me estoy poniendo en el extremo. Pero bueno, Es de esos que han evolucionado, pero que no vivían en manada, que son muy pocos, en teoría por biológicamente. ejemplo, sí. Sé que me estoy yendo al extremo, sé que no es lo habitual, pero bueno, entendedme, hay gente que con poca materia social, con poco tal, está perfectamente en paz y en calma consigo mismo. Y puede haber gente que esté totalmente rodeado y sin embargo se sienta sola, se sienta totalmente desconectada de esas personas con las que incluso convive y necesite ayuda, siente esa ansiedad que se ha descrito. Por cierto, hablando de los problemas de salud, yo también ahí cotillando un poquito para el podcast de hoy, he visto que se comparaba, o sea, el aumento de probabilidades de ataques cardíacos, ictus y tal era comparable a fumar. La Es gente lío, que... 15 cigarrillos al día, estar solos como fumar 15 Algo cigarrillos al así, día. efectivamente, efectivamente. Entonces, eso, lo primero que es profundamente subjetivo el sentimiento de soledad, eso ya de por sí ya nos arroja una capa de complejidad de entrada. Lo segundo, yo estoy siempre, por defecto, siempre pienso en el tema biológico, como has descrito, pero yo creo que iría incluso un pasito más allá. Porque las personas, los humanos, somos seres sociales, como todos sabemos, pero ya más allá del tema bioquímico y de las hormonas y demás que puedan entrar en juego, eh, yo creo que entra en juego nuestra identidad, porque nosotros somos lo que somos a través de nuestras relaciones. O sea, nuestra posición en el grupo nos define. El que es el líder porque es el líder, el que es el graciosillo porque es el graciosillo, el que es el que siempre ayuda a los... Yo que sé, cada uno tenemos un poco nuestras posiciones en los distintos grupos sociales, existimos de una determinada manera y nos definimos así. Yo creo que uno de los problemas de la soledad es identitario, es el no estar conectado, el no tener relaciones sociales sólidas, el no tener un lugar en un grupo nos desprovee a nosotros mismos de nuestra propia esencia, si me apuras. Podemos llegar a no saber ni qué coño somos respecto a los demás. Eh, y creo que ese es una de las claves que no quería dejarlo sin apuntar porque ahora cuando veamos la economía de la soledad, creo que esa búsqueda de identidad es parte de lo que de alguna forma la economía de la sociedad de la soledad aprovecha. Sí, simplemente recomendar un libro que tiene que ver con esto y que es otro melón importante, tanto afecta a la soledad como cualquier otro tema, que es The Status Game de Will Storr, que no sé si lo habéis leído. No. En general dice que todo en la vida es una especie de juego de estatus y una parte exactamente es esa. ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué grupo no perteneces? ¿En dónde vives? Etcétera. Y esa parte de identidad que te la representan tus amigos, no es lo mismo que tu amigo sea Carlos Alcaraz, que no uno que no es conocido, etcétera. Te da, digamos, cierto estatus. Y lo mismo, no tienes el mismo estatus si tienes amigos que si no tienes amigos, o que si tienes pareja, o que si no tienes pareja, etcétera. Entonces, sí que es cierto que mucho de eso hay, la verdad. Respecto, si alguien lo está viendo en vídeo no se me ve, pero creo que se me escucha. Eh, Se te escucha Kit perfectamente. vale, perfecto. Habéis dicho un par de cosas muy interesantes antes de que empieces justo ahora con la economía de la soledad, Guillermo, que yo creo que hay que remarcar, que yo creo que ha quedado perfectamente claro, pero yo creo que es la idea central de qué es la soledad. Y es que no es la falta de gente, porque todo el mundo, quitando los programas que vemos, el que vive solo en Alaska, en mitad de un bosque, en una cabaña, que todos vemos esos programas de vez en cuando, pero no es la falta de gente, sino la falta de vínculos significativos. Es decir, la falta de un vínculo en el que tú percibas, como bien decía Sergio, que le importas a la otra persona. ¿Vale? Yo creo que ahí está la clave, porque también ha mencionado Guillermo la parte de la radicalización de ideas y la primera fase para radicalizar a una persona. Sé que no es el tema de hoy, esto sería para otro podcast tremendamente interesante que a mí me encanta, que es cómo se radicalizan las personas. Y el primer paso para eso es desvincularle del resto de la sociedad, ¿vale? Aunque viva en mitad de Madrid, tú puedes aislar perfectamente a una persona en cuanto a sus ideas, ¿vale? Porque lo empiezas a desvincular con estos mensajes de el rebaño y tú eres distinto y nosotros vemos de esta forma y el resto no te entienden. Entonces, poco a poco empiezas a aislar a esa persona con distintas técnicas de manipulación
Y es lo que también ha dado mucho acceso a las redes sociales. No digo que las redes sociales sean malas, que ya hay mucho mensaje por ahí. Al final es una herramienta más, igual que un martillo, y un martillo también se puede usar para hacer cosas horribles, ¿no? Pero creo que es muy importante remarcar esto, que no es la ausencia de estar rodeado de gente, sino el cómo se desvincula emocionalmente de las personas que te rodean. Incluso quizás dentro de tu propia casa, que hay mucho ahora gurú y tal, no quiero decir nombres porque no quiero que me caiga una querella, pero empiezan, claro, si en tu casa no te entienden es porque eres especial y entonces, claro, poco a poco empiezas a desvincular emocionalmente a esa persona de la gente que le rodea y entonces tiene ese sentimiento de estoy solo, ¿vale? Eso recuerda a las sectas. Exacto, es como empiezan todas las sectas, ¿vale? Que no quiero entrar en ese tema porque eso sí que es un melón tremendamente interesante y no es el tema de hoy, pero que me parece muy importante y muy a remarcar. Ya está, no quiero que si no me enrollo y no es el tema de hoy. Pues si queréis, empiezo. A ver, el disclaimer es: no uso nunca Tinder, por lo cual soy una persona perfectamente desconocedora de la realidad, por lo cual tengo la mente absolutamente limpia en este sentido. Y haciendo un ejercicio, porque claro, al buscar información sobre este tema estaba buscando, pues por ejemplo, lo de las redes sociales, ¿no? Pues el famoso documental de Netflix, El dilema de las redes. Estaba buscando ese documental en el que dice que Tinder es la tumba de la humanidad y que es fatal. No he terminado de encontrarlo. Sí que había alguno que podía decir esas cosas y en general lo que he encontrado es mucha gente que te enseña cómo funciona Tinder, qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo debes aprovecharlo, tal. O sea, no he encontrado dentro de ese espíritu del tiempo, dentro del zeitgeist, que Tinder sea malo. Y pensando ya en ultra simple, o sea, como si tuviese yo 3 años, vamos, hombre, de entrada en Tinder tienen más que elegir. O sea, en el mundo real, ahora, pues bueno, ahora viajamos más, hacemos más cosas. Yo cuando era pequeño, pues vamos, o adolescente, por donde salía, las personas que estaban allí, donde salía yo, algún amigo de algún amigo, y encima en Bilbao, os podéis imaginar lo complicado que era eso, pero que realmente no hay algo tremendo donde elegir. No digo ya cuando te vas haciendo mayor, todo el mundo está casado, con pareja, etcétera. El mercado secundario es que no es que en general conozcamos muchísima gente pues que podía ser nuestra pareja potencial, nuestros amigos potenciales, etcétera, ¿no? Sin embargo, en Tinder, joder, es que no sé, no he visto el dato de cuánta gente hay registrada, pero hay mucha gente registrada, por lo cual ya de entrada parece ser que nos amplía ese número de posibilidades. Y si estás buscando tu media naranja, tu persona, tal, pues debería ser más fácil, pudiendo elegir entre más que entre menos. Luego, por otro lado, pues un pequeño briefing, pero tienes ciertos datos de la persona a la que eliges. Cuando en un bar te acercas a una persona, no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. Sin embargo, en Tinder, pues me gusta no sé qué, me gusta no sé cuánto, busco una relación seria, me fotos. Bueno, ahí tienes que hacer cierto acto de fe que luego la realidad vaya a ser así, etcétera. Pero bueno, la posibilidad de encontrar vicios ocultos debería ser un pelín más baja. O sea, vicios ocultos en el sentido de cosas que para ti pues bueno, pues no entra dentro de tu estándar, ¿no? De lo que estás buscando. Por lo cual, también digamos que es algo positivo. Luego, el tema de, claro, eh, mm, si tu lugar donde puedes encontrar una pareja potencial es, por ejemplo, amigos de amigos, joder, pues es un problema, como luego termine siendo tu pareja y deje de serlo, ¿no? Digamos que hay un vínculo pues que te hace pensar dos veces. Y en Tinder, pues en principio entiendo que más gente que no conoces te puedes encontrar, gente que conoces, pero hay mucha más gente que no conoces que sí conoces. Por lo cual, el no tener ese vínculo, pues debería quitarte esa parte de ansiedad de, joder, pues no me atrevo, como lo típico, ¿no? Con alguien del trabajo no me atrevo, que como salga mal, la liamos, ¿no? Y como pasamos mucho tiempo en el trabajo, pues que realmente era nuestro caladero hasta ahora. Por lo cual, en principio, esas cosas yo los veo positivas. Sin embargo,
también veo cosas negativas. El estar con una aplicación, con un carrusel, pasando de así, viendo personas, da un poco sensación de me tengo que comprar una camiseta, voy a mirar en Zara online a ver qué camiseta me compro, ¿no? Y no solo por estar mirando que parece que estamos mirando ganado, sino que dices, no, es que yo soy una de esas personas, que la gente está mirando para un lado o para el otro, like o match, no match, etcétera, ¿no? Eh, mm, Igual nos sentimos un poco mercantilizados. Ese es uno de los problemas. Luego el hecho de que sea fácil, que entiendo que no es fácil, yo la experiencia de lo que me han contado tampoco es fácil, o sea, tampoco es debe ser más fácil para las mujeres que los hombres, por lo que he leído, digamos que las mujeres hacen un match cada 20 hombres de media y los hombres, un like, perdón, cada 20 hombres y los hombres un like cada 2, 3 mujeres. O sea que está muy desbalanceado entre unos y otros. Pero aún así, sí que es cierto que igual es más fácil que en la vida real porque pues yo que te tienes que acercar a alguien en un bar tal que no conoces, de mucho más frío, es más complicado, ¿no? Igual es como un videojuego, ¿no? Un videojuego que te encanta, usas trucos para llegar hasta el final y de repente te aburres, ¿no? Porque no tienes ese reto que igual sí que tienes en la vida real y yo qué sé, aunque ligues menos veces, esa vez pues es como épica, ¿no? Lo que hablábamos en el último episodio de la Fórmula 1, tienes un adelantamiento, 2 por carrera, pero te levantas del sofá y todo. Y igual en motos, pues es que hay uno cada 2 curvas. Entonces, pues bueno, eso también podía ser negativo. Luego, Guillermo, sí, una pregunta, porque mientras estabas hablando me he puesto bueno, una reflexión rápida y es, ¿no crees que estas aplicaciones que lo facilitan bueno, que entre comillas lo facilitan, ¿vale? Al final, lo que hablamos siempre en CPS, ¿no? Que el ser humano siempre tiende a la vía de menor esfuerzo, ¿no? O a la vía que implica menos riesgo. O sea, que te rechacen virtualmente no es lo mismo que te rechacen delante de todo el mundo en un bar, ¿no? Por ejemplo. está Entonces, claro. ¿no crees que es un tipo de herramienta que para algunas cosas quizás sí estaría bien, pero que por otra parte se pierden esas habilidades sociales? De de atreverte a hablar con una persona que no conoces, de hacerlo abiertamente en público, de establecer una conversación, porque claro, una conversación online no es una conversación en persona. Si tú me mandas un mensaje y tengo tiempo para pensar la respuesta, entonces después a veces hablas con personas que has hablado solamente por mensajes y cosas así, y dices, madre mía, qué aburrimiento de persona, claro, porque no tiene 10 minutos para pensar la respuesta. Y ahora con la IA ni te cuento. Claro. O sea, yo creo, o sea, más que por ejemplo que con Tinder, o sea, sí que es cierto que el skill de ligar, pues bueno, es algo que tiene lo suyo. Y yo creo que probablemente sigas necesitándolo con Tinder. Simplemente se facilitan ciertas cosas. Yo creo que es en general, o sea, si tu vida se restringe a conversaciones en el mundo online, donde, oye, pues según te hacen una pregunta, buscas en Google y parece que sabes de Hume, de Levi Strauss, sabes de todos sabes de motos, de coches, de cualquier cosa, porque eres bastante hábil, por ejemplo, con Google, ¿no? Simplemente tienes cierto lag a la hora de dar las respuestas. Yo creo que más en general, por ejemplo, eso si abusas o gran parte de tus relaciones son con redes sociales, sí, claro, llegas a la vida real y es que hay muchos estímulos que gestionar a la vez que no estás acostumbrado. Es más, estás utilizando como mucho 2 sentidos a la vez y fuera tienes que utilizar 5, que, que en el fondo pues, probablemente sea más satisfactorio, pero también es más difícil, estás fuera de tu entorno. Sí que es cierto que puede ser. En este caso, lo que sí que te podría llegar a reducir es esa parte de el ligar sin Tinder. O más que el ligar sin Tinder, la puerta fría, digamos, sin Tinder, porque si ya es difícil, pues bueno, si no tienes práctica, entiendo que es muchísimo más difícil. O sea que sí que se puede llegar a perder, pero no tanto específicamente con esto, porque entiendo que sigue sin ser fácil. Pero sí que es cierto que yo creo que el mayor problema es que estás perdiendo gran parte del camino. O sea, es como si de alguna manera dices, vale, que este año hacemos el camino a Santiago, sí, pero mira, igual lo hago en coche y llego a Santiago. Y el primero, ¿no? Y me sellan y tal. Cuando dicen, no,
es que lo importante es el camino, ¿no? O sea, esa parte de una persona que no sabes nada de ella, que de repente te llama algo la atención, que es cierto que estar con los 5 sentidos en una persona, estás captando más cosas de esa persona que con 2 sentidos o con uno, porque digamos, si lo que estás mirando es el perfil de Tinder, estás viendo solo fotos. Puede que sea una persona que no es fotogénica. Puede ser que esa persona moviéndose o la voz que tiene o un montón de cosas sea la que te llama la atención. Y claro, en ese momento estás diciendo que no like a un montón de cosas más o menos rápido y que en el, yo qué sé, igual la persona que te gusta en el mundo real pues no le haces, pues eso, que no le hagas like en Tinder. No lo sé. A mí, mi sensación es que simplemente es diferente. Y no tengo muy claro que se pierda algo, sobre todo porque luego terminas en el mundo físico. Mi único miedo es, pero que igual es FOMO, o sea, que el miedo de estar perdiéndote algo, porque igual dices que no por una foto y luego es el amor de tu vida, pero tampoco tienes tiempo en tu vida real. Yo qué sé, igual está en Dakota del Sur o en Arkansas el amor de tu vida o en China. O sea, que es yo creo que más esa sensación de que te pierdes algo si realmente Tinder te da la posibilidad de conocer a mucha gente, no sé, o sea, tengo la sensación de que podría funcionar. O sea, insisto, desde el absoluto desconocimiento. Otra cosa que me preocupa es el famoso ghosting, ¿no? Que yo qué sé, pues puede que mucha gente te haya dado like y solo hablas con algunos o ya, pues como no te estás jugando nada, no respondes a alguien o en general, aunque yo qué sé, te responden y te dan calabazas, ¿no? Y dices, no, pues de 100 5 me han dado like y 95 me han dado calabazas, pues me han dado like 5, si en mi vida no había ligado 5 veces, o sea que en el fondo puede estar bien, pero el efecto de esos 95 suspensos, así de alguna manera, pues igual puede llegar a ser un peso, o sea, de alguna manera dices, joder, el 95% de la gente me rechaza, ¿no? O sea, que depende cómo te lo estés tomando. Tengo mi duda. Y con todo, uno de los temas que más me preocupa aquí es que, por ejemplo, y ponemos en el caso de Tinder, ¿no? Porque igual hay otras aplicaciones que no son así. Claro, si yo soy el dueño de Tinder, yo no quiero que lo uses una vez, te cases, seas feliz y tomes perdices y no vuelvas. Yo quiero que vuelvas continuamente. Por lo cual el incentivo es para uso, digamos, para uso recurrente el Tinder. Y en general hay gente que igual no le cuadra ese uso recurrente. Y no sé si hay una perfilación, porque habrá gente que sí, lo que busca en Tinder es uso recurrente, fenomenal. Pero otra gente que lo que busque al príncipe azul, al amor de su vida, tal, no sé si esas aplicaciones y los algoritmos de esas aplicaciones favorecen eso. O sea, ese es el miedo que se me ocurre ahí. No sé qué pensáis. A ver, que has Que hay abierto muchas, muchas como cosas. 18 melones en el rato este. A ver, por un lado, yo creo que lo primero que me vino a la cabeza es que Tinder no solamente es economía de la soledad. O sea, hay mucha gente que puede ser usuaria. Por cierto, yo he sido usuario, lo he usado alguna vez en el pasado y más o menos pues las dinámicas las he vivido. Bueno, a lo que iba. Por ejemplo, yo no me sentía solo. O sea, no solamente atiende a esta economía de soledad que estamos tratando en el capítulo. Entonces, hay que ver también todo lo que sucede ahí, no solamente como parte de esto que estamos hablando de la economía de soledad, simplemente, pues, oye, pues otras motivaciones que pueden ser diferentes. Luego yo creo un divisor aquí enorme sobre aplicaciones de este tipo es la generación que la usa. O sea, creo que no es lo mismo eh, nuestras generaciones que hemos vivido el salir, el socializar, el ir por ahí y tal, y esto lo podemos vivir en un momento de la vida, pues yo qué sé, pues como otra cosa más, joder, pues estoy en una época de mi vida que tengo mucho curro, no tal, yo qué sé, no tengo demasiadas oportunidades, pero bueno, a mí me preocupa más en este aspecto, más que como respuesta a la soledad, sino como
una herramienta generadora de soledad con los jóvenes. Los jóvenes que cada vez están más encerrados en lo digital, cada vez sustituyen más sus relaciones de verdad por todo tipo de cosas, por videojuegos, por redes sociales, por tal, y por apps como esta. Creo que ahí sí se fomenta por parte de ellos que no han vivido quizá otras formas de relacionarse o no tanto, hombre, todo el mundo conoce gente mal que bien, ¿no? Pero se han acostumbrado a que eso es una cosa más que se vive en digital, que sucede simplemente dando a la izquierda, dando a la derecha, conectando y luego sí, luego si le va bien, habrá una parte que se materialice en persona, si luego no la cagan ahí en el directo, pero, pero se mercantiliza tanto, su- se genera una manera de abordar esta relación humana tan básica, tan fundamental y tan importante como es potencialmente el amor o como mínimo pues la intimidad de una manera tan frívola. Creo que no puede llevar más que a una insatisfacción permanente y a un continuo buscar una cosa que no va a aparecer por ahí porque quizá no sea la forma adecuada de buscarlo. No es lo mismo que si lo usas tú con tu madurez, con tu experiencia de vida, que bueno, tú ya sabes por qué lo estás usando, que tú ya sabes cómo, no sé, tienes otra idea, otro concepto, incluso autoconcepto, y además un concepto de las relaciones, que bueno, que eso es otra vía más. Pero quien solamente conoce esa vía para relacionarse, se está enfrentando al mundo del amor desde desde un lugar muy peligroso, en mi opinión. Luego, respecto a las cifras que estabas diciendo, yo también leyendo por ahí he visto que parece ser que un 20% de los hombres en aplicaciones de este tipo se llevan absolutamente todos los likes y todos los tal de las mujeres que van a por el Eso top del top. en el mundo real pasaba parecido, ¿eh? O sea, Parece ser que es una al menos tendencia. al principio de la fiesta. Sí, sí. Sí, y además parece ser que es una tendencia también muy potenciada por el efecto redes sociales, de querer una vida muy aparente, muy tal, muy de estatus, muy demás. Parece ser que se está materializando en las relaciones en general, pero en particular en las apps de este tipo, que lo que ves es, pues es una persona maravillosa, un cuerpo excelente, un tal. Pues parece ser que el 80% de los tíos no se comen un colín y con lo cual entra en un ciclo de insatisfacción, de tal, de meterse, entramos en lo último que decías tú, en pagar pluses para tener más visibilidad y tener, bueno, pues las distintas mejoras que te proporciona la aplicación para llegar, tener un poquito más de alcance, ta, ta, ta. Eh, pero lo que termina sucediendo es una frustración y un crecimiento de los incels y del resentimiento masculino con el género femenino. Con lo cual ahí hacemos que la soledad romántica, que también hay que ver que no todo es soledad, no todo tiene que ver evidentemente con el romanticismo, ¿no? Pero que la soledad romántica se enquista hasta el punto de que esa brecha de género que en muchos sentidos se está creando por varios motivos, aquí no estamos hablando solamente de soledad, ¿no? Eh, se agudice y genere heridas difíciles de reparar. Sí, mira, para remarcar un par de cosas que habéis dicho, bueno, una y la otra, esa os la lanzo porque seguramente la podéis desarrollar mejor. La primera va un poco de lo que os estaba comentando antes, que es justo lo que estaba diciendo ahora Sergio. Cuando tú intentas, ya sea conocer a una persona, estés ligando o no, pero el presentarte a una persona, ya estás en un evento y alguien te ha parecido interesante y quieres hablar con esa persona, tú te expones a un riesgo, ¿no? Un riesgo de rechazo. Entonces, si estás continuamente evitando ese rechazo, exponerte a ese riesgo al final es una parte del aprendizaje fundamental para tu vida, que tú lo que estás interiorizando es que, oye, esto es un riesgo, voy a evitarlo. Entonces, claro, yo creo que también puede derivar en evitar otro tipo de riesgos, ¿no? Si estoy evitando este, pues evito otro también tipo de riesgos, ¿no? Esa habilidad a exponerme a la incertidumbre, yo creo que se pierde también con este tipo de aplicaciones, porque sí que es verdad que después vas a tener esa relación presencial,
pero tú ya vas un poco con el trabajo hecho, ya sabes si esa persona te interesa o no, los temas de conversación que le gustan, todo este tipo de cosas que reduce mucho la incertidumbre para saber si vas a ser capaz de, oye, pues de establecer una relación consistente. Pero cuando conoces a una persona directamente en persona, tienes que saber cómo manejar esa situación. Y yo creo que es un building block, ¿no? Para la vida, que yo creo que es fundamental, porque si generas tanto rechazo a esa incertidumbre, al final vas a terminar dependiendo totalmente de este tipo de aplicaciones o como lo queramos denominar, ¿no? No vas a tener esa habilidad. Otra cosa es que quieras usarla, lo que estabais diciendo, que quieras usarlo de manera personal, porque no tienes ningún problema para relacionarte, pero te ofrece ciertas oportunidades de mayor alcance o conocer gente de otros sitios y demás. Pero eso es una herramienta y la usas de esa forma, no como único recurso para relacionarte con la gente. Yo creo que es un problema que puede generar este tipo de aplicaciones. Y la otra cosa que os quería comentar es que también es totalmente cultural, porque en España, Italia, Argentina, eh, bueno, Latinoamérica en general, todos estos países que somos tan sociables, somos tan de comunidad, de quedar con los amigos, de cenas familiares con 25 primos, los tíos, eh, esas cenas, esos cafés de 4 horas que echas de sobremesa, todo eso es muy cultural. Entonces yo creo que el uso también de estas aplicaciones, justo decía Guillermo, que no sé dónde habían creado el Ministerio de la Soledad, creo que habías dicho Reino Unido y Japón, Y ¿no? Japón, eso es. Claro, es que fíjate que también qué tipo de sociedades, ¿no? Sociedades pues un poco más cerradas o no tan abiertas como podemos ser nosotros, ¿no? Yo creo que en España quizás se le da un uso bastante distinto a estas aplicaciones, ya sea de citas o demás, que se le puede dar quizás en otros países. Pero igual que esto, al final es extrapolable a un montón de cosas, ¿no? ¿Vosotros creéis que es también cultural? Sí, sí. O sea, de hecho, ahí nos metería en otro melón, pero hay otro documental sobre, creo que es no sé si es Suecia o Noruega, en general el nivel de soledad, por ejemplo, de las personas mayores, en general de la soledad de las personas mayores cuando, pues eso, cuando terminan solas, cuando se hacen mayores, porque es que no es como ahora. O sea, nosotros en general estamos acostumbrados a estar con nuestros abuelos hasta el último minuto, por ejemplo, ¿no? Y con la familia, etcétera. También igual porque hace bueno, por la razón que sea, pues bueno, somos más de contacto físico, de estar y demás, pero que en otros países empieza a ser más una rareza eso. Hoy hablaba en el desayuno con una compañera que me llamaba la atención. Yo tengo un compañero de Córdoba y yo le digo, ¿y tú, por ejemplo, cuando vas a un bar solo, hablas con la gente? Y me decía él, sí. Claro, yo que soy de Bilbao, eso me parece una marcianada. O sea, en Bilbao nunca sucede que vayas a hablar con la persona de al lado del bar si has sido tú solo porque no le conoces. O sea, simplemente, ¿no? Sin embargo, en Córdoba, pues, ¿cómo no vas a hablar? Joder, ya que vas a estar, y encima tiene más lógica, ¿no? Ya que vas a estar un rato, pues bueno, por lo menos te lo pasas bien y conoces a alguien, ¿no? Ahí la cuestión cultural yo creo que es importantísima. O sea, y es más fácil que en esos países sea un complemento. De alguna manera, tú tienes pues eso, una serie de posibilidades y esta es una posibilidad más. O incluso es toda. Lo que decías tú al principio, Gabriel, ¿no? Joder, que tienes que desarrollar esos skills y que luego cuando ya los has desarrollado, que utilices un shortcut tipo Tinder, porque no tienes tiempo, por lo que sea, no pasa nada porque ya lo has hecho, ¿no? Lo típico que las raíces cuadradas las haces con la calculadora, pero primero las aprendes a hacer con papel y boli, ¿no? Solo que luego pues no las vas a hacer ni las divisiones ni nada con papel y boli porque pues, no tienes tiempo o por la razón que sea. Pero sí que es cierto que la diferencia es abismal, probablemente. Normalmente cuanto más vas al norte, sucede más. Entiendo que hay una correlación con el tema del tiempo, del frío o de lo que sea, que la posibilidad de que suceda la soledad es muchísimo más grande. Ya digo que en España mismo se ve mucha diferencia entre el norte y el sur, vamos. De hecho, bueno, perdona,
Sí. Por contar una anécdota, Sergio, imagino que vosotros también tenéis amigos de muchos países. Yo un día me estaba tomando, bueno, estaba de viaje y le dije a un americano que había conocido, bueno, pues que se viniese al día siguiente, que se viniese a echar un café. Claro, yo pensé en echar un café a la española, que es entre 15 minutos y 4 horas. Claro, dependiendo de cuántos temas de conversación salgan, ¿no? Entonces, claro, llegó el americano, se tomó su café, pasaron 15 minutos y dice, bueno, pues me voy. Y le digo, ¿pero a dónde vas? Me dice, no, bueno, pues ya hemos tomado el café, pues no sé, me voy a hacer algo. Y digo, no, pues yo no sé, vamos a seguir hablando, cuéntame tu vida. Y dice, pero ¿cómo que te cuente mi vida? Sí, bueno, ¿de dónde eres? No sé, cuéntame de tu familia, qué has hecho de pequeño, no sé. Todo este tipo de cosas que para nosotros es completamente natural, para otras culturas, que es lo que estamos hablando ahora, es impensable. O sea, por eso tienen tantísimo, no sé si era Estados Unidos también tiene un problema enorme de soledad con las nuevas generaciones, porque no son capaces de crear esos vínculos. Porque, por eso, porque no tiene una cultura de el sentarte, el hablar y el cuéntame tu vida es eso, cuéntame tu vida, no sé, todo lo que me quieras contar. Entonces, yo creo que en España, por ejemplo, este tipo de aplicaciones es eso, un complemento, como tú decías, Guillermo. Y es que ahí, o sea, yo no con Tinder, pero yo sí que en la época, pues finales de los 90, principios de los 2000, hice mogollón de amigos por internet, que luego me los encontré en la vida real. Un poco rara la situación, o sea, es que algunos me caían mejor y otros me caían peor de lo que, o sea, que realmente no había una continuación de la relación por internet que igual les pude llegar a contar hasta temas ahí súper personales y tal. Y luego en la realidad digo, es que no tiene nada que ver con esta persona, ¿no? O sea, por eso digo que el cambio es... el cambio es muy grande. O sea, por eso digo que el no tener esa skill en el mundo físico, o sea, sí puede ser un problema. O bueno, pensemos con la mente abierta. O nos lleva a un mundo diferente, que no lo sé. Que igual utilizando solo dos sentidos llega más profundo a algunas cosas y luego tienen que forzar las otras. Pero que sí que es cierto que, o sea, a los casi boomers nos choca bastante, la verdad. Yo antes iba a retomar el último pedacito que cuando has expuesto antes, Guillermo, y lo has dejado ahí un poco votando, para que yo me he ido a hablar de cosas más atrás, de el tema de ya aplicaciones de Tinder y tal como negocio, ¿no? Como los incentivos que tienen las personas detrás, los empresarios detrás de este tipo de aplicaciones. Y ahí tengo sentimientos encontrados. Me pasa un poco con los videojuegos y los niños, ¿no? Me voy a los videojuegos para poner el ejemplo y ahora me vuelvo a la economía de la soledad. Eh, Parece que últimamente no puede existir un videojuego que no tire lo que viene a ser el sistema de las máquinas tragaperras. Del sistema este de recompensa mezclado con azar, mezclado con tal, de hacer looting, ¿no? Abrir cofres, que a ver qué te toca, y te toca esto, y entonces numeritos, subes de nivel. Lo que un amigo mío dice, tú dale colorines y numeritos y la gente se engancha. Pues es básicamente eso. Entonces, em, eso es legal, pero tira de mecanismos biológicos nuestros muy, muy primarios y muy instintivos para engancharte, ¿no? Ese sistema de recompensa continuo, de tal, de tirar, de no llegar nunca a ningún lado. Son juegos que además nunca tienen fin, ¿no? O sea, tú sigues abriendo cosas y yo ahora mismo llevo un tiempo jugando al Diablo 4 y es un horror, es un horror. Venga, otro cofre y venga tal, y ahora venga, subes de nivel y hay 18 millones de niveles y sigues y otro cofre y otro tal. Pero bueno, yo soy consciente, sé lo que estoy haciendo, juego 3 ratillas, es todo el tiempo que tengo yo para jugar a esto, pero soy consciente del sistema y fuera, pues tal. Pero eh, incluso siendo consciente del sistema, me veo atrapado en él a veces y digo, joder, voy a abrir el puto cofre este, venga, voy a dar una rondita más a ver si llego a tal. Y soy consciente que estoy en una rueda de hámster totalmente absurda.
Cuanto no más cuando la gente no es consciente y los niños ni te cuento. Los niños que están enviciados a abrir cofres, a tal, a venga, voy a comprar otros sobres digitales, voy a comprar otro sobre, voy a tal, voy a abrir cartas, están totalmente enganchados a una tragaperras digital. Eso es una tragaperras digital. Entonces, bueno, con los niños lo tengo muy claro, pero volviendo, y ahora me vuelvo a la economía, a la economía de la soledad. Viene a ser un poco lo que sucede en aplicaciones de este tipo, es venga, pasar, a ver si me toca. Bueno, y de repente, hoy tengo un match. Eso es el cofre que has abierto y te ha tocado, y ahora venga, voy a ver si tal. Y lo que tú decías antes, se toma esa parte como un videojuego, no como una relación social. A ver si desbloqueo con la frase adecuada el siguiente nivel que me permita llegar a que me dé el WhatsApp. Y luego ya con el WhatsApp, a ver si llego al siguiente nivel y consigo llegar a que tal. Eh, y la propia aplicación en sí fomenta esos sistemas, fomenta ese juego, compra el super, es que no me acuerdo ya de hace un siglo pero había como el super match o Premium. algo así, o no sé qué, que te aseguraba, no sé, pues no me acuerdo los detalles, pero venía a ser un mecanismo muy parecido a los de los videojuegos que te permite pues hacer cosas un poquito más avanzadas y que te permite dar más resultados. Entonces yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque por un lado soy un tío que cree en la libertad, en que cada uno, a nadie se le obliga nada, y si aquí hay una aplicación, pues mira, esta es una regla de aplicación, la uso o no la uso, soy mayorcito, no tiene que venir aquí nadie a ser a ser paternalista conmigo y decirme, oye, yo te prohíbo esto, no te lo prohíbo, no tal, pero al mismo tiempo explota mecanismos tan biológicos nuestros, tan complicado que la gente se resista a ellos, incluso sabiendo que existen, que hay una parte de mí que dice, jo, esto debería controlarse. Esto debería controlarse porque hay mm, muchos chavales usándolo, muchos chavales y muchas chavalas de muy poca edad usándolo, adolescentes, adultos jóvenes que todavía están bueno, que son presas fáciles de estos mecanismos de recompensa facilones. Y estoy dividido, porque me encuentro entre esa filosofía mía de vida de no hay que ser libre, no hay que ser paternalista y joder, se está echando a perder en una gran parte de nuestra juventud por cosas como esta, entre los videojuegos, la tal y tal. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Pues, pues un Dale, melón. Gabriel. Es un melón bastante grande. Eh, no sé. Yo opino igual que tú, Sergio. Yo no soy nada paternalista. Quizás soy lo opuesto, seguramente. Pero sí que me genera esas dudas. Viéndolo en general, ¿no? Como si fuese para todo el mundo. Si es en países como en España o algo así, eh, me cuesta más pensar que llegue a una distopía, por así decirlo, en el que la gente no sea capaz de relacionarse en persona y necesites todo el rato de estar buscando cómo desbloquear esos match en Internet, porque tenemos una sociedad que es muy social, que además que fomenta, por cómo está estructurada, el juntarte y todo esto, pero en sociedades como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, todos los países nórdicos que son mucho más cerrados, yo creo que sí puede llegar a ser un problema. Yo creo que sí puede generar un problema, pero por lo que comentábamos antes, por cómo es la cultura, y si sigues incentivando eso, no hay nada en contraparte, ¿no? que fomente lo contrario. Entonces, claro, al final siempre van a ir a lo más fácil. Entonces, me pasa yo creo que un poco como a ti, que son sentimientos encontrados que dependiendo del sitio no les veo, no veo que sea un problema, como podría ser aquí, pero sí que en ese tipo de países yo creo que deberían de plantearse el uso que están haciendo y cómo de libre eres para usarla, ¿no? No sé, tendría que darle una vuelta, porque en ese tipo de sitios no estaría tan tranquilo como estoy aquí, la verdad. Al parecer, también he leído por ahí que ha cambiado el algoritmo Tinder. Antes utilizaba el algoritmo Elo, que no sé si lo conocéis. Elo era un sistema, Elo debía ser un ajedrecista, y era un sistema, es un ranqueo en su día de los ajedrecistas. O sea, si tú jugando al ajedrez ganabas al top 3, pues subías muchísimo en el ranking. Sin embargo, si perdías contra el top 3, pues bajabas poquito.
porque digamos que se suponía. Y lo mismo, sin embargo, si tú estabas en el 25 y perdías con el 380, bajabas un montón. Pero sin embargo, si ganabas el 380, pues subías muy poquito. Pues al parecer en Tinder era algo así. O sea, si te daba like alguien que le daba un montón de gente like, pegabas un subidón dentro del ranqueo y aparecías en más timelines, por decir de alguna manera. Y sin embargo, si no te daba like alguien que da like de cada 5 a 4,5, pues pegabas un bajón enorme. No sé por la razón por la que la han quitado, pero al parecer en 2024 eliminaron ese. Es que ese me recordaba mucho, no sé si habéis visto el episodio de Black Mirror, en el que tienen una especie de rating social y Sí, que se están sí. dando likes. Y, claro, y si uno de 5 estrellas te daba un like, pegabas un subidón, y sin embargo, si te lo daba uno de 2 estrellas, pues ni se notaba, ¿no? Me recordaba un poco a eso. Igual por eso, igual no sé si fue de Bueno, es como 2024. funcionan las redes sociales, ¿no? Eso, pues, el tema es que al parecer ha dado marcha atrás Tinder en ese sentido, y ahora hay un, claro, porque hay un SEO. En Tinder realmente es como los motores de búsqueda, como Google, etcétera, según que tengas en el perfil, según cómo tengas la foto, según tal, hay una serie de cosas que haces que ranquees más arriba o más abajo. Y antes tenía que ver más con eso, con los likes, y ahora digamos que es por la actividad, es un genérico de por la actividad de la persona, que tendrá que ver, pues eso, si tienes el perfil relleno hasta arriba, y si eres heavy user, pues estás un poco mejor que si no lo eres, etcétera. Pero antes daba un poco miedo el algoritmo que tenía. Pero aún así, lo último que has dicho, Gabriel, el tema de que me sigue pareciendo peligroso, pero por otro lado, pensar la alternativa. Gente que no sale de su casa en Japón, por lo que sea, por las redes sociales, por Susun Corda, pero bueno, no sé, una aplicación, por ejemplo, como Tinder, cuyo objetivo, siempre que no estés dentro de ese 80%, es el dar el salto al mundo físico, pues bueno, pues si tenías 0 posibilidades, empiezas a tener alguna, ¿no? O sea, yo me pongo en la piel del que es imposible, y, vamos, yo me bajaría todas las aplicaciones Hombre, probablemente. Vamos. en la piel del que es imposible puede que sí, pero en general, en la media, vamos, la mayoría, ¿tú crees que hace que salgan menos o que salgan más? Yo creo que hace que salgan menos. Sí, Yo tengo estoy de mis acuerdo. dudas. Yo tengo mis dudas, pero sobre todo pensando en eso, países nórdicos, Japón, etcétera. O sea, hay como una especie de barrera grande, que la barrera puede ser social, puede ser de falta de habilidades, y si tienes una ayudita que sin utilizar esas habilidades, aunque sea un porcentaje de ellos, consigan algo, pues igual no es el mejor camino. Pero Pero si no la que tienes, igual le terminas echando ahí un par y sales y te buscas la vida. sí, a ver, la lógica dice que sí, pero hay gente que sigue en su casa. Pues No, sí, algunos, sí, ese es sí. el asunto. Estamos como lo mismo que la soledad, que hay algunos para los que no. O sea, yo para ciertas personas, yo creo que yo lo usaría. O sea, si estuviese en esa situación, tengo la sensación de que sería heavy user de la aplicación. Y no es por falta pero también en mi caso probablemente sería por haberlo intentado por activa y por pasiva y no conseguir, no tener éxito. O sea, que en ese, pues, bueno, pues sí que es lo que sería después de haber intentado hacer en papel raíces cuadradas. Mira, no tengo manera de hacer raíces cuadradas, utilizo la calculadora. O sea, que, pero que, o sea, que sí que empatizo que yo creo que yo lo haría, vamos. O sea, ese es el tema. Aunque no me gusta nada el hecho de que los incentivos de quien maneja, en este caso, pues de Tinder, Mythic, Bumble, todas esas aplicaciones, pues es que las usan muchas veces. Y hay un porcentaje que yo entiendo que es grande, que no solo quiere usarlo muchas veces. O sea, que hay muchos que quieren Y, usarlo una pero bien. Prefieren usarlo una vez bien que no 17 mal, vamos. y por un ejemplo un poco menos, porque como decíamos antes, esto no es solo soledad. Es Es apareamiento, reproducción, es romanticismo, o sea, hay muchas más búsquedas aquí que no solamente luchar contra la soledad el que pueda estar ahí. Entonces, digamos que si nos fuésemos a los otros ejemplos que ponías tú al principio de los AI pals, de los réplicas de carácter y tal, todas estas cosas, ahí que sí podemos decir que es
puramente soledad, que ahí haya incentivos empresariales, que evidentemente los hay, para que tú te enganches ahí cada vez más y entonces de alguna forma están haciendo dinero de tu soledad. O sea, es literalmente, cuanto más solo estés, más me vas a usar y mejor me viene. Ahí que es un poco más claro que es la soledad, que no hay otras cosas. ¿Hay qué pasa ahí? Me Uf, parece terrible. O sea, me parece terrible, pero por otro lado, creo que también lo usaría. Ese es el problema. O sea, yo creo que si hay un AI pal y estoy en casa comiéndome los mocos y tengo una necesidad emocional fuerte y estoy muy tirado y yo qué sé, pues me aparece una tronca ahí majísima, alabándome todo el rato y diciéndome lo bien que pregunto, es que yo creo, probablemente consciente de que no soluciona nada, pero pues yo qué sé, pues como ver una serie de Netflix, ¿no? Pasas el rato y es un poco de metadona ahí para que, pues bueno, calmas un poco la pena interior. O sea, que yo creo que también lo usaría, pero me parece, o sea, yo ahí sí que necesito o sea, que no digo que no tengan que existir, ¿eh? Pero sí que necesito que sea una organización sin ánimo de lucro y no lo sé, con un montón de medidas de seguridad de que ninguna mala persona lo va a Sí, controlar, porque me parece peligrosísimo. Ahora mismo, vamos, en temas de esos, ya digo, salvo Tesla, digo, salvo Elon Musk con Grok, no se han metido a saco los grandes, pero por ejemplo sí que se han metido en temas de salud, que me parece otro tema peligroso. Por lo cual, yo creo que eso sí que va a ser bastante mainstream en el corto plazo y da miedo. Lo mismo y esto también tiene que ver con economía de la sociedad, y me parece peor todavía que los AI Pals, el tema de terapia, de utilizar la IA como terapia. Me parece un peligro tremendo. Y igual también lo usaría, ¿eh? Pero imagínate que es que encima no tengo pasta para pagar a un psicólogo y estoy hecho polvo pero me parece mucho más peligroso todavía. Y ahí sí que estamos hablando de un tema gordísimo. sí. bueno, qué de Perdón, melón. dale. No, es que habéis abierto muchos, muchos melones que encima me parecen todos súper interesantes. Pero a ver, voy a intentar tocar un poco todos y la dejo votando. El tema es, por ejemplo, el tema de ChatGPT, no sé dónde leí o lo escuché. Si alguien está escuchando esto y lo sabe, que ponga el artículo en los comentarios. Pero creo que uno de los principales usos que se le estaba dando a ChatGPT era como acompañamiento, o sea, como persona que te escucha y para no sentirte solo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y me parece tremendamente peligroso para esa persona que no tiene un criterio o que no tiene ciertas skills, ¿no? Que no tiene esa confianza en sí misma. No es lo mismo que yo me pongo a hablar con ChatGPT para reflexionar sobre algo y me dé distintos puntos de vista, que el que lo usa para, básicamente para que te dé la razón. Que es uno de los problemas de ChatGPT, que todo lo que le preguntas y todo lo que le comentas es, uy, qué buena pregunta, pues mira, este es muy interesante lo que has dicho, sí, tienes razón aquí. Creo que es muy, muy, muy peligroso y va en relación con lo que ha expuesto Guillermo al principio del podcast, ¿no? Esa baja exposición a ideas contrarias, a ver puntos de vista de gente de distintas culturas, de distintos sitios, de distintas ideologías. Y ahí sí que Y, hay una involución de capacidad y de skills sociales. O sea, ahí sí exacto. que realmente estás perdiendo capacidad tú de interactuar con humanos reales. Exacto, y me parece, no sé, eso sí que me da un poco de miedo. Como ¿No? tampoco sabemos muy bien cómo va a acabar. Y eso es eh, así. O sea, cuando ChatGPT, cuando OpenAI anunció que evolucionaba el modelo hacia el siguiente, vamos, o sea, ardían las redes diciendo que me encanta la persona con la que hablo, mantened aunque sea la anterior y dejar de elegir. Tenían la sensación de que iban a matar a un amigo suyo. O sea, Sí. fue gordísimo y eso es por lo que dices, porque la gente lo utilizaba realmente para hablar, ¿no?
Sí, sí. Y eso va también con lo que estabais comentando del tema de los incentivos. Si hablas de CPS tienes que hablar de incentivos por narices. Ujú. Y es una cosa que, aparte de que es un melón enorme, pero que habría que dedicar varios podcasts a qué hay detrás. Pero yo, las organizaciones sin ánimo de lucro y la gente que hace el bien en la humanidad, habiendo una empresa detrás, habrá ejemplos seguramente muy buenos, pero siempre tengo la mosca un poco detrás de la oreja, ¿vale? Siempre, porque al final, aunque no sea dinero, ¿vale? Siempre hay incentivos perversos por ahí, si no es por usuarios para poder levantar financiación, si no es para infinitos incentivos que puede haber y que pueden llevar a cosas bastante, bastante oscuras, por así decirlo, ¿no? No sé tampoco si hay una línea roja dentro de ChatGPT y dentro de estas IAs en las que, digamos, capta cierto tipo de conversación que está recibiendo y, digamos, hay un cortafuegos en el que diga necesitas hablar con un psicólogo o no lo sé, no sé si existe o si no existe, pero Ah, porque al final es... hay cierto disclaimer de yo no soy un médico, pero o yo no soy un de hecho, Claro, antes el de Elon Musk, el de Grok, se llamaba Not a Therapist. Esa era la claro. personalidad, Not a Therapist, pero servía para hacer terapia, vamos. O sea, ese es el tema. Dice, no, 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 sí, sí, fíjate, hasta en el nombre de la personalidad he dicho que no lo es, ¿no? Pero vamos, es el disclaimer de yo no he dicho que soy terapeuta, tú verás para qué lo usas, pero soy terapeuta. En fin. Claro, es que al final es lo que estamos comentando todo el rato, o sea, todo lo que sean aplicaciones y demás que lo que buscan son usuarios, al final explotas los instintos más básicos de la raza humana, que es que te den la razón, el sentirte escuchado, el sentirte que le importas a la otra persona, y eso no lo va a hacer mejor que una IA, porque una IA está hecha para servirte, por así decirlo. Entonces, me da miedo por esa parte, ¿no? De que, ¿por qué voy a recurrir a una persona que quizás me pueda poner mala cara o me diga sí, pero y me lleve la contraria cuando tengo la opción mucho más fácil, sin tener que salir de mi casa, de que me dé la razón, ¿no? Entonces me da miedo eso de que eh, mm, haya un paso hacia atrás en esas capacidades de socializar que en parte estén incentivadas por este tipo de tecnologías que no se enseña a usar. Yo no critico la tecnología, porque lo que he dicho, no soy nada paternalista, pero que no haya herramientas o un sistema en el que se asegure de que se van a usar correctamente. Es decir, pues, por ejemplo, cuando apuntas a tus hijos a fútbol, pues sabes que más o menos pues van a aprender a trabajar en equipo, a relacionarse con el resto de chavales, siendo más o menos extrovertido, ¿no? Pero si solamente tienes lo otro y no te aseguras de que él va a recibir esos inputs por otra parte, no sé en manos de qué queda, ¿no? Esa evolución. No sé, Ahí, a ver, el, el- el problema, el problema, no, un problema de que tiene esta economía de la soledad es que cualquier cosa, si no cualquier cosa, muchas de las cosas que sirven para mitigar el problema de la soledad la aumentan, la generan. Es decir, eh, que usemos estos iPads, que alguien use estos iPads para ponerse un parchecito y aliviar un poco su soledad, hace que se enganche, hace que ya no necesite o que sustituya de alguna forma esas relaciones humanas y entonces en el fondo se está alejando más. Esta persona puede tener cierta sensación de estar menos solo porque ciertamente está sustituyendo algo, pero lo cierto es que está más solo. Lo cierto es que a nivel sociedad estamos más solo, por mucho que la sensación individual y subjetiva sea de estar un poco menos solo. Si llevamos esto al siguiente paso, porque estamos a 5 minutos de que estas inteligencias artificiales las pongamos en un cuerpo sintético y que ya en vez de buscar en la aplicación un tal, digamos, a tomar por culo y toda esta gente que son el 80% que no les hacen like y que están hasta las narices de estar ahí perdiendo el tiempo y que diga, pues a tomar viento, trae para acá una robot con tal y cual, será al mismo tiempo un parche, un intento de solucionar su soledad o su... Aquí intentamos también que no solo soledad, ¿no? Es falta también de éxito con el sexo contrario, pero bueno, en lo que estamos.
pero al mismo tiempo estará generando más soledad, porque se podrá encerrar quizá en esa relación sintética y tal, y ahí entramos en un debate y en un tema totalmente nuevo, es si esas relaciones se pueden considerar relaciones o no, si esa es soledad o no es soledad, pero bueno, lo que está claro es que a nivel relaciones humanas habría más soledad, habría más separación. Pero voy a girar un poco la tuerca. Me queda claro en adolescentes, pero en residencias de ancianos, o sea, si no te viene a visitar la familia nunca, ni por error, o porque igual no la tienes, y lo único que tienes es, pues, los trabajadores de allí que, pues bueno, su nivel de motivación va a ser difícil mantenerlo a nivel alto durante toda la vida, pues entre nada y tener a ChatGPT hablando. Joder, a ver, tangencialmente no te voy a responder a eso, pero es que has abierto un melón que tenía yo en la cabeza también desde hace un buen rato, que es el Estado y hacia dónde empuja en esto de la soledad. ¿No? A ver, no lo hemos dicho nunca explícitamente, pero en este podcast tenemos una regla que es no meternos en política. Entonces, sin meternos en política absolutamente, intentando ser solamente factual totalmente. Lo cierto es que el Estado, sea del perfil que sea de la cuerda que sea, en las últimas décadas, desde los, no sé, 50, 60, ha venido ocupando espacios que anteriormente se ocupaba la familia, tal. O sea, antaño los ancianos envejecían en nuestras casas, no había una residencia, no había guarderías, se ayudaban en los familiares, incluso los vecinos. Yo qué sé, bueno, ejemplos como eso podemos poner 20, pero veis por dónde voy. Eh, entonces, a, a- esto también es parte de la economía de soledad, en dos sentidos. Por un lado, enlazamos con lo que decíais al principio, ¿no? Al aislarnos, nos hacen más fácilmente manipulables y llevables hacia donde pueda interesar en un momento dado. Em, Al mismo tiempo, genera toda una economía añadida porque hay más depresión, como decíamos al principio, más tal, es decir, más gasto en sanidad, afecta al PIB, como decías tú al principio, Guillermo, y tal. Entonces, venga, y ahora volviendo a la pregunta, ¿es mejor tener un asistente de IA que acompañe a los ancianos? ¿Mejor que qué? ¿Mejor que esté con la familia? ¿No? No, mejor, por eso digo, es que Sí, sí. está claro que lo perfecto es que esté con la familia, pero te pongo el caso de alguien al que le visitan 0,4 veces al año en la residencia. Claro, esa persona, pues bueno, esas 0,4 veces las disfrutará, pero los otros 364,6 días al año, jo, Mm, yo creo que Hombre, también estaría hablando con ChatGPT si estuviese en la residencia. pero la No, no. residencia igual no está solo, ¿no? O sea, quiero decir, Sí, hay pero, más pero gente. bueno, igual he puesto mal el ejemplo de la residencia. El mejor ejemplo es una persona mayor que vive sola. Una persona mayor que vive sola que, digamos, tiene dependencia de que vengan sus hijos, nietos, etcétera, a visitarla y no vienen. Sí, sí, la residencia igual es otro tema, pero viviendo en casa no vienen y encima es que es posible que necesite cosas. O sea, por ejemplo, necesita una persona que le diga todos los días, toma la pastilla, que tome la pastilla, o haz ejercicio, o acuérdate de llamar a no sé qué, o si se cae, que le mire. Y sobre todo, yo qué sé, es que hay muchas veces pues imagínate, que esa persona es súper forofo del Celta de Vigo. Y de repente gana la Copa del Celta de Vigo, se da la vuelta y no tiene nadie con quien celebrarlo. Oye, pues si tienes al robot Embodied AI que tiene dentro un modelo y dice, ¡que gana el Celta! Y el robot se pone a levantar las manos, me parece mejor caso de uso que mirar a los lados y decir, es que vaya puta mierda que gana el Celta por fin la Liga y no se lo puedo contar a nadie. Joder, Yo ahora os lanzo una y a ver cómo la atrapáis. Al final lo que estamos hablando es si esto realmente es un tipo de solución válida o no es válida. Pero claro, es un tipo, ¿vale? ¿Creéis que lo que estaba comentando ahora Sergio, debería de haber alguien en el Estado que
que buscase otro tipo de alternativas, porque estamos diciendo, como en las relaciones sociales en persona, no hay comparación. ¿Creéis que alguien debería abordar este problema complejo y buscar una alternativa en la que las soluciones sean personales, que de alguna forma se incentive esa comunidad, ese conocer al vecino, ese ayudar a las personas más mayores, que no sea simplemente una residencia? Es tremendamente complejo y no digo que sea factible o que sea fácil, pero que ¿creéis que alguien lo está enfocando como que hay una solución por esa parte o están optando por la solución más fácil que es tecnología, la IA y ya está? Porque claro, lo otro tienes que desarrollar eh, políticas sociales o incentivos para, claro, para incentivar que la gente haga algo. Tampoco te estás muy seguro de si va a funcionar o no y es tremendamente complejo, ¿no? Porque involucraría a toda la sociedad, ¿no? Que es algo tremendamente difícil. Pero ¿creéis que hay alguna iniciativa, quitando a lo mejor, pues eso, los viajes del Inserso o pequeñas colaboraciones que pueda haber de barrios o de pueblos, las típicas organizaciones de las amas de casa, ¿no? Que hay en los pueblos, yo que soy de pueblo, pues las hay y ellas se reúnen y demás. ¿Creéis que simplemente se ha evitado porque es muy difícil o a lo mejor estoy yo equivocado y hay unas políticas sociales que yo desconozco? A ver, Es yo... muy melón. A ver, mi opinión es que, y en esto, mira, no sé si habéis escuchado alguna vez a Pablo Melchor, de Ayuda Efectiva, se llama su organización, y una de las cosas que dice, hace poco, en una comida, que justo es donde le conocí, dijo una cosa que es que yo creo que tiene razón. Y muchas cosas de estas, de las que yo creo que funcionaría, porque yo creo que la residencia, evidentemente, pero es que estamos cubriendo necesidades muy básicas, muy básicas. Yo creo que habría que cubrir un pelín más. Y hay asociaciones de voluntarios que van a las residencias y demás, y gente que consigue donaciones para una ONG que va a tal, y está fenomenal el canalizar eso, pero no es sostenible. O sea, hace falta, si lo quieres de manera masiva y que participe la gente masivamente y que no deje de participar cuando, por ejemplo, yo he participado toda mi vida en asociaciones sociales, etcétera. En cuanto tuve hijos y ya no tenía tiempo, dejé de participar, ¿no? O sea, eh, para que eso tenga recorrido, el incentivo es que la persona que lo está haciendo está ganando algo con ello, más allá de pues una experiencia vital y tal, que está fenomenal, pero que tiene una caducidad. O sea, esas buenas intenciones y hay que mantenerlas, pero la realidad es que llegan a muy poco, porque no existe ese incentivo para realmente voy a dedicar mi tiempo full time a esto. Yo creo que lo que hay que buscar son soluciones, y no puedo hablar más en abstracto, en las que las dos partes ganen. Y yo creo que es que, o sea, hablar con personas mayores realmente sacas muchísimo, pero que es el instrumentalizarlo para que el que está hablando con esa persona realmente saque algo de provecho, eso haría que escalase y que de alguna manera tuviésemos un mecanismo como el que teníamos antes, como pues los familiares viviendo en casa, y si no están los familiares están los vecinos, o está lo que sea. El reproducir algo así, el estirar la vida, pues al que le falta vida social, haces un match entre el que le falta vida social y, por ejemplo, personas mayores o lo que sea, pues bueno, el instrumentalizar algo así, porque si no es difícil. O sea, si dependemos solo de impuestos y el Estado pagándolo, pues va a llegar momentos, pues como lo de nuestra seguridad social, que eso es posible que explote. Si dependemos solo de la buena voluntad de las personas, esa buena voluntad de las personas van a durar mientras las circunstancias de esas personas faciliten el hacer eso. Y lo que necesitamos es un sistema que de un bucle de retroalimentación positiva en el que todo el mundo esté ganando, y los incentivos de todo el mundo es a seguir haciendo lo mismo, porque pues o ganas dinero o ganas algo, pero que realmente todo el mundo esté ganando. Y yo pienso que, así de manera abstracta, sin profundizar cero, que es posible que lo logremos. Yo tengo una amiga que pues no sé si a través de una asociación iba
me saldrá. Iba a residencias y, pues, digamos que le asignaba una persona. Esa persona le contaba la historia de su vida y escribió un libro sobre la historia de la vida de esa persona. Libro que, por cierto, yo me leí el suyo y la bomba. No sé si es que la persona que le tocó, una señora que había sido empresaria, un montón de problemas con su familia, pero lo supera todo y luego vuelve a reinventarse impresionante. O sea, que no sé si siempre será así, ¿no? Pero el instrumentalizar algo en el que todo el mundo gana, me parece clave y que probablemente haya que jugar con esas cosas. O sea, que encontrar la persona que le falta algo que se lo puede aportar o una persona mayor o ese tipo de experiencias y demás. Cualquier otra cosa, difícil que sea sostenible en el largo plazo. Yo, o sea, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el planteamiento. Lo que me viene a la cabeza es que esos casos deberían ser los menos. Quiero decir que hoy en día muchos ancianos terminan en residencias y muchos niños terminan en guarderías porque no hay otra opción. Porque directamente y lisa y llanamente las familias no se lo pueden permitir, no se pueden permitir mantener en casa y atender según qué necesidades y demás. Entonces, bueno, aquí entramos en otra cosa, ¿no? En otro rollo, pero lo que sería deseable es que, bueno, para esos casos que sean los menos, que sí, pues habrá que encontrar mecanismos efectivamente incentivos, que no sea depender de cosas que no son escalables y no son sostenibles, pero lo que de verdad habría que trabajar es que porque uno mm, no vivimos en una sociedad en la que es una excepción la familia que se puede permitir mantener a todos sus miembros y tenerlos cerca y tener un espacio y tener una habitación donde tenerlos y demás. Y dos, que también es un poco de mentalidad y de cultura, que todos volvamos, yo creo, a un poco esa visión de familia, de cuidar a los tuyos, no quiero decir que tener a alguien en una residencia no sea cuidarle, ojo, pero quiero decir que es otra filosofía quizá, ¿no? Una mezcla de entre los que no pueden hacer otra cosa, pero también yo creo que hay mucha más gente hoy en día que la que había hace 40 años o 50 años bueno, mira, yo me quito el problema y fuera. Entonces esa combinación de cosas yo creo que hay que abordarlas también como parte de todo este multifactor que estamos aquí mezclando. Se nos está complicando la economía de la soledad. Sí. Yo no A sé, ver, fíjate, llevamos hora y 20 y no tengo una conclusión clara. No sé cómo lo veis vosotros. no, además que lo que acaba de decir Sergio es una cosa que tenía en la cabeza y creo que no la he querido sacar porque era un melón muy grande. Pero bueno, ya que lo has sacado, es que claro, seguramente el que esté escuchando este podcast estará diciendo, claro, y también le afecta a esto y le afecta a lo otro. Bueno, ya hemos dicho que no se podía abordar, obviamente, en un podcast, pero ¿creéis que también em, esa no tendencia, no sé cómo denominarlo, pero digamos que antes el llevar a tus familiares, a tus abuelos a una residencia no era tan común? Y ahora digamos que es un poco más normal, ¿no? Antes cuando alguien te decía que tu abuelo, el abuelo de no sé quién amigo estaba en una residencia, era un poco más raro y ahora es, no voy a decir la norma, pero es algo bastante más normal. Y en países como por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos, bueno, ni pensarlo, porque eso es sales de casa de tus padres y bueno, el que tenga amigos americanos y demás que me corrija, pero yo con los que he hablado la relación que tienen ellos con sus padres y abuelos es muchas veces, vamos, que se ven 2 veces al año y poco más. También es un país mucho más grande, Estados Unidos, y a lo mejor está en otro estado y demás. Acabas el Pero colegio y te vas de casa. exacto, exacto. Y entonces, en España que de momento, y gracias a Dios, tenemos esa cultura todavía de la familia, de juntarte, de hablar y todo esto, claro, si no tienes los recursos, que es lo que estaba diciendo Sergio, para poder tenerlos, ya no es solamente que es que no sea algo cultural, que empiezas a mandar a tus abuelos a la residencia, sino es que físicamente no puedes tenerles. Es que no hay forma de, ya sea por el sueldo o por el espacio físico que tienes en tu casa, de que no puedes mantenerles. Yo creo que eso sería un melón para otro podcast en el que ya entran otros actores y otros factores, pero que sin duda yo creo que será seguramente de los más claves
al menos para las personas mayores, yo creo. Sí, sí. O sea, yo tengo la sensación de que vivimos en una burbuja, como ha dicho Gabriel, y en España esto es un problema, pero no es un problema. O sea, yo lo de Japón os compartía esta mañana casos, pero vamos, es que o sea, de verdad que Black Mirror es Heidi comparado con, por ejemplo, la aplicación Family Romance, que es un alquiler de familias en Japón. O sea, pagas actores para que hagan como que son tu mujer, como que son tus hijos, como que es tu padre, como no, es que es Ya mi ves. padre, o sea, me parece terrible. Claro, que insisto, que no sé si yo estoy en Japón y tengo mucha pasta, de repente pues digo, mira, es Nochevieja, voy a pagar a un montón de gente para que esté sentada en mi casa con un pavo y llego como, hombre, oh, ¿qué tal, Guillermo? Tal. Es que no lo sé, que igual me veo en esa situación, me parece terrible. Probablemente sean nichos, o sea, no sea un tema normalizado, muy extendido, pero que sí está bueno, y el otro era mukbang, sí, mukbang, que era gente que se graba comiendo para que luego gente que coma sola se ponga el vídeo de YouTube y parece que no está comiendo solo, ¿no? Pues el tío supongo que estará hablando de ¿Y lo eso es pagado? ¿Es un servicio pagado? pues claro, no lo sé, yo imagino que es un Porque servicio pagado. No, bueno, será o estará, digamos, en un pack, como el canal, hay un canal, no sé si en Movistar, uno sí, de estos que es La Chimenea. Si no tienes chimenea, pues en la televisión pones La Chimenea, ¿no? Pues aquí igual hay un canal de estos que es un tío comiendo y tú cuando cenas, pues tienes uno enfrente. Entiendo que ahora será pasivo, no digo, claro, cuando tengas una IA, tienes a un tío ahí comiendo ramen y le vas diciendo, charlando oye, ¿qué ahí. te ha parecido los Yokohama Marinos que han fichado a no sé quién? Bueno, o sea, me parece, a mí me parece, guau. Bueno, había otro host clubs en el que eran mujeres que pagan a hombres atractivos para que les traten como princesas y les escuchen durante horas, tal. O sea, se te rompe el corazón escuchando. Eso quiere decir que en otros sitios probablemente sea un problema bastante más grande y eso es mi miedo a la hora de hay dos tipos de aplicaciones o dos tipos de economía de la sociedad. Una que trata de cambiar la situación. Yo creo que Tinder podía estar en eso. Grupos de amigos, Meetup busca gente con diversas aficiones. Oye, nosotros, la comunidad CPS, principalmente nacimos de los Meetups. Pau Mugarra organizaba Meetups. Ahí vamos nosotros a escuchar a gente hablar y ahí es donde nos conocimos y ahora mismo tenemos la asociación de resolución de problemas complejos de España porque nos conocimos en los meetups, ¿no? Luego está el tema del coworking, co-living, etcétera. Son cosas que, digamos, tratan de cambiar la realidad. Que sí que es cierto que muchas pueden tener ciertos incentivos, pues que no está claro que te van a ayudar o no. Y luego otras cosas que al ser sustitutivas, es posible que termines en el largo plazo perdiendo más que ganando. Yo eso sí que lo puedo comprender. Y luego hay otras que ya asumen que no lo vas a conseguir. Que son ya, a mí me duelen más, pues los microapartamentos para una persona, no sé qué. Y si esa persona es de los que, oye, biológicamente le viene genial estar solo, genial. El que no, pues bueno, es un poco claudicar cuando tú tienes una necesidad o una aspiración y no tenerla. Y por lo digo, comida precocinada para uno. Digamos que empieza a ver, o sea, se asume esa realidad. Y insisto, para el que le valga bien, para el que no le valga, vaya. Y ya lo que más me duele es eso. Los AI Pals, las apps para terapia con inteligencia artificial. Ahí sí que sería interesante que llegase la inteligencia artificial general y se empiece a parecer un poco más a los seres humanos y yo que sé, tengan pensamiento crítico y les digan, oye, por favor, no comas eso o haz ejercicio que mi agua te estás poniendo. O sea, no sé, o sea, me duele más, digamos, esa parte de aplicaciones que asumen que, mira, que por mucho que quieras te vas a quedar solo, no lo vas a solucionar y pues eso, te compras actores. Eso me duele. Y las otras son las que me generan la duda. ¿Tú le Si escuchas, realmente Sergio? solucionan Ah, algo o vale. no. No, no te hemos dejado de escuchar supongo que Ah, luego en la grabación se arreglará, pero los últimos 5 segundillos o 6 no se te escuchaba. nada más, simplemente la conclusión era esa. Las que asumen la situación son las que
las que más me duelen, por decir de alguna manera, y las que tratan de resolverla me generan dudas. O sea, ya digo, por ejemplo, Meetup, incluso los coworking y co-living, por mucho que esté, pues estás con gente, o sea, yo creo que es bueno, que es una buena experiencia vital, y las otras me generan dudas. Yo personalmente pienso que sería heavy user de todas si tuviese ese tipo de hecho, en Meetup no soy heavy user, pero vamos, soy user. O sea, y en el resto yo creo que sería heavy user. Tengo mis dudas si a largo plazo iba a ser algo bueno o malo. Sí. Mm. Bueno, pues sí, y además que el coworking y el co-living tampoco diría yo que atacasen a la soledad, ¿no? Al final es también más por falta de recursos de no poder tener tu oficina propia o tu casa propia. No sé si atacan realmente a la soledad, La pero verdad bueno, es que al menos coyunturalmente para España es así. Vamos, sin, sí, sin sí, el, sin el co-living, o sea, mucha gente no tendría living, vamos, a día sí, de hoy. totalmente. Pues Hay, bueno, hay yo una creo que ha parte, quedado... Ah, dime, no, hay, no, hay dale, una, dale. sí, hay una parte que ya por el límite que nos hemos autoimpuesto, pues ya no, pero No, bueno, si solo quieres mencionarla, dejarla desarrolla, sobre la Sergio, mesa. ya. Bueno, hay una parte de la economía de la soledad. Hemos hablado de las empresas que se benefician de la soledad. No hemos hablado de las que salen perjudicadas. Y quería, pues solo una notita Esa ahí, es la voy a buena. dejar sobre la mesa. El otro día, Pablo Malo publicaba una noticia, un artículo creo que era el Financial Times, si no recuerdo, luego lo buscaré y lo pondremos también en las notas como siempre, en el que se hablaba que el consumo de vino estaba cayendo, pero dramáticamente, a unos porcentajes, no los recuerdo ahora mismo, pero a porcentajes de tipo del 6% al año, una barbaridad. Y se achacaba sobre todo a que la gente cada vez comía menos acompañado. O sea, porque el vino es tradicionalmente una bebida que en comida te la tomas con alguien, o sea, ya no digo que te hagas una comida de amigos, sino yo que sé, en familia, con alguien, pues sacas el vino, venga, tal, con tu pareja, tomáis una copita de vino, tal, eh, y, y el mismo artículo, de nuevo, no recuerdo las cifras, pero hablaba también, igual que daba cifras de cómo se reducía el consumo de vino, hablaba de la cantidad de gente que hacía todas sus comidas al día solos, y cómo había aumentado también eso en los últimos, no me acuerdo, 8 o 9 años, una cosa así. Yo no es la primera vez que oigo, es la primera vez que oigo del vino. Yo ya lo había oído del alcohol en general, que las bebidas, los fabricantes de bebidas alcohólicas están con un problema grande, porque los jóvenes, los que éramos jóvenes que salíamos y bebíamos, pues ya no somos tan jóvenes y bebemos menos porque bebemos menos y salimos menos y nos cuidamos un poquito más. Los jóvenes no nos están relevando, los jóvenes de hoy en día, pues entre que salen muy poquito, que se relacionan en digital, sustituyen la discoteca y el pub, lo sustituyen con aplicaciones y con tal, pues se ve muchísimo menos, no hay esa necesidad, ese lubricante social que era muy necesario antes, pues ahora no es tan necesario. Y bueno, y seguro que hay muchas otras industrias que la economía de la soledad les estará perjudicando. Yo esta voy a recogerla porque como yo creo que soy el que está más cerca de los jóvenes aquí, me considero, bueno, de hecho soy joven todavía. Uy, lo que nos ha dicho, Guillermo, lo que nos ha dicho. Con los jóvenes que somos. Eh, Por cierto, no, sé- Gabriel, antes de que te lances, tú no has dicho todavía si has usado la aplicación o no. Lo hemos dicho Guillermo y no, yo, no, pero tú no, no. no, no, no. Yo no sé si es... A ver, yo creo que en España el tema de los jóvenes, no sé si beben, o sea, que socializan, yo creo que socializan, si no lo mismo, muy parecido a cómo se socializaba antes, al menos en España, que creo que no habrá tanta diferencia como a lo mejor en otros países que estamos comentando. Sí que podría pensar que a lo mejor lo del alcohol en el consumo de jóvenes y tal también ha cambiado mucho la cultura y la percepción de cuidarte, de la salud, cómo de concienciados estamos, los jóvenes, los gimnasios han dado un boom increíble, las redes sociales, al final pues quieres estar en forma, quieres estar como la gente a la que sigues, hay mucho más culto al cuerpo, quizás también pueda estar mucho más relacionado por esa parte.
Y respecto a lo que decías de las empresas que se beneficiaban de la soledad, también había dado un boom espectacular todas las empresas relacionadas con mascotas. Porque la gente que está Hay sola más lo que perros que hace es, niños. exacto, en lugar de tener niños, tienen mascotas. Y tienen o un gato o un perro o, bueno, el que ya empieza con otro tipo de animales. Yo qué sé, el que tiene una serpiente o cosas así, pues no sé qué hará. Pero ahí la industria de las mascotas había pegado un boom increíble porque, claro, eh, al- obviamente hay muchísimas más mascotas, pero también se les da un trato más distinto. Al final, como que crean ese vínculo que sustituyen a la persona por un animal, entonces, pues que si le compran ropita, que si le compran pijadas de estas para vestir al perro y cosas así, cosas que yo no soporto, pero bueno, entiendo que habrá gente que lo haga y tal. Mientras trate bien a los animales, no tengo ningún problema. Pero sí, es otra de las industrias que había, vamos, que se ha beneficiado muchísimo. Otra que, por consecuencia de esto, le ha salido muy perjudicada son todos los refugios de animales. Que tienen un drama increíble, ¿no? Porque como se han multiplicado tanto las mascotas, pues obviamente los abandonos también. Entonces, claro, al final vemos que está todo conectado, ¿no? Pero me gusta mucho que sacases eso, ¿quién se beneficia de esto, ¿no? Mm. En fin, pues no sé, yo creo que ya llevamos hora y media. Yo por lo menos sin una conclusión muy certera. En general en la vida me suele pasar, no es especial de la economía de la soledad. Y vosotros no sé si os habéis quedado más o menos igual o Más o sí que menos, tenéis sí. más certezas, vamos. O sea, es posible que tengamos que hacer algún otro sobre esto más adelante porque yo no lo tengo clarísimo, la verdad. Pues nada más. Oye, yo creo que queda todo perfectamente difuso. Por lo cual, nos vemos en la próxima. Y feliz San Sí, Valentín a todos, ¿no? Exacto. recordar, no está muy claro cuándo vamos a publicar esto, pero casi con total seguridad todavía estaréis a tiempo, o igual no, si no quedan ya entradas, de coger entrada para el CPS Live. Sí. Igual se llega a las últimas, no lo sabemos, pero bueno, por si acaso todavía cuando lo publiquemos estamos a tiempo, os animamos a ir allí, a conocernos a nosotros y a todos los demás compañeros de la comunidad CPS y todos los que se hayan animado a acercarse al mundo. Dejaremos el enlace en los comentarios para que podáis comprar una entrada. Eso es. Y Exacto. la Recordamos dirección, que digo, eso, la dirección de Twitter de la comunidad CPS y la página web, por si el que eso quiera es, así más enterarse de qué somos. eso. Básicamente, para el que no haya visto ningún otro podcast, es un evento, es un día, mañana y tarde en Madrid, es en el CEU, en marzo. En principio, el 21 de marzo, si para cuando escuchéis esto no ha habido ningún contratiempo. Nada, animaros, va a haber mucha gente, sabemos de gente muy interesante que va a ir, que va a estar por allí, que podemos conversar entre todos, así no estamos solos. Y nada, habrá pues eso, una comida, hay talleres, hay charlas, hay después el que se quiera quedar por Madrid a tomar algo, también hay esa posibilidad. Así que nada, nos vemos por el Yo creo que ya después de este podcast estaremos cerca del CPS Live, yo Sí. creo. Es ultra social, y presencial, además, el CPS Live. O sea, Y muy realmente el poca CPS soledad. no me queda ninguna duda de que este sí que es positivo para erradicar la soledad. Todavía queda alguna Pues yo, cosa. yo creo Ánimo. que esto es bueno para cerrar, ¿no? En fin, Bueno, un pues nada, saludo a oye, todos. mil gracias a todos. Un Hasta luego. abrazo, Hasta hasta luego. luego.